Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 16 de noviembre de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy viaja a los Estados Unidos, al hospital de Baltimore John Hopkins, el presidente Juan Manuel Santos. Dijo, pues no nos pareció eso de buen gusto, que viaja en el avión presidencial porque tiene tareas que cumplir de acuerdo a su investidura y reuniones que hacer. El presidente Santos está muy enfermo y hubiéramos entendido perfectamente que se hubiera ido en el avión presidencial a buscar salud si ello fuere menester. Nosotros insistimos en que los médicos colombianos están entre los mejores del mundo, en que las facilidades tecnológicas que tienen la Fundación Santa Fe, los grandes hospitales de Bogotá y del país y de Medellín, por ejemplo, están a la altura de los mejores del mundo. El presidente quería ir a hacerse ver en Baltimore, se va a hacer ver, pero ¿para qué tiene que decir que es que tiene muchas tareas que hacer y muchas reuniones que atender? Se va porque está muy seriamente enfermo. Esperamos que haya nuevas pruebas que nos den un espacio para la esperanza, pero los pronósticos parecen sombríos. En la Fundación Santa Fe no le practicaron una prueba de antígeno, sino 2 pruebas, y las 2 salieron pésimas. ¿Dónde está el cáncer? ¿Qué le pasa al presidente? Queremos saber la verdad y, por supuesto, rezaremos para que se recupere. Es una posición cristiana y como cristianos no nos podemos solazar con el mal de los demás, muy al contrario. Pero hay un problema que hay que manejar. El presidente Santos es el presidente, probablemente no esté en condiciones de seguir ejerciendo la presidencia de la República que se viene, porque es muy posible que el doctor Vargas Lleras no tenga intención de ejercer la presidencia en estas circunstancias, en este momento, en la discusión de un tema que no le gusta, con el que no está de acuerdo, que es el tema de las FARC, y con un país descuadernado, como lo diría Carlos Lleras Restrepo hablando de la Colombia de su tiempo. Este es un país que descuadernó Juan Manuel Santos. ¿Qué se sigue ahora? ¿Qué vamos a hacer? El acuerdo con las FARC es definitivo, dice el doctor de la Calle. El pasado también era inmejorable, no se podía superar, pero este es que ya no hay espacio para nada. Las FARC cedieron en lo que podían ceder, no cedieron en nada. Y es que no es cosa de ceder. Es que, doctor de la Calle, usted no se ha enterado de que el pueblo soberano de Colombia le dijo no al esperpento que usted escribió. ¿No se ha enterado, doctor de la Calle? Por favor, lea las noticias. El 2 de octubre, el pueblo de Colombia, soberano, según el artículo 3 de la Constitución Nacional, es el que representa la soberanía nacional, le dijo no a su esperpento. ¿Entendió, doctor de la Calle? ¿Entendió? Esto no es cosa de que las FARC cedan, es que al pueblo colombiano se lo respeta, porque fue convocado para decir si respaldaba, si apoyaba o rechazaba su acuerdo, y lo rechazó. Doctor de la Calle, su acuerdo está rechazado y esto no es tema de concesiones, es que no hay acuerdo y sería necesario un acuerdo de verdad nuevo y distinto, y usted sacó el mismo acuerdo porque usted es tan tramposo como el presidente Santos. El mismo acuerdo, con 4 o 5 majas que no valen la pena y que no tienen ningún significado. Ahí está
la señora Fatou Bensouda, que es la fiscal de la Corte Penal Internacional, que dice que lo va a examinar a ver si la restricción de libertad que se le imponga a estos bandidos, es decir, a los jefes de las FARC, van a ser efectivas y reales, porque de otra manera la Corte Penal Internacional se reserva el derecho a juzgarlos. ¿Entendió, doctor de la calle? La doctora Fatou Bensouda. La posesión de Electricaribe. Bueno, ya pues los costeños habían dicho que todo se debía a los malos servicios de Electricaribe. Se habían demorado bastantico en ponerlo de presente. Será interesante saber cuáles intereses había alrededor de Electricaribe. Lo cierto es que el gobierno lo intervino. Tiene capacidad técnica para hacerlo. Tiene el dinero disponible. ¿Tiene capacidad de gestión el gobierno del presidente Santos para manejar Electricaribe? Son preguntitas que hacemos así al pasar. La oposición de Venezuela a la calle. ¿Funcionará el recalentado? Nos preguntamos si funcionará el recalentado. El proceso iba enrumbado divinamente, el pueblo estaba en la calle, Maduro no resistía más, intervino el Papa para apoyarlo, intervino el Papa para decir que había que conversar, y lo siguen diciendo, que es que si no va a venir la guerra. No, no es cosa de que queramos la guerra, es que un gobierno no se puede sentar sobre las bayonetas, eso lo dijo Talleyrand a Napoleón Bonaparte, para que lo entiendan. Eso no es practicable, no es viable. Contra la voluntad de un pueblo no hay gobierno que pueda mantenerse. Pero el Papa detuvo el impulso que eso tenía, quebró la dinámica del proceso que se estaba adelantando. Lo que viene ahora es un recalentado. ¿Funcionará? Caen las utilidades de Ecopetrol. Entonces, el consuelo que nos dan es que Ecopetrol tuvo utilidades en los 3 últimos trimestres. ¡Qué cosa tan maravillosa! Las utilidades se vinieron al piso. La exploración y explotación de petróleo está en términos deplorables. La situación de Ecopetrol es lamentable comparado con lo que debiera ser. Si tuviéramos una política petrolera como la que debemos tener, con seguridad para las petroleras, con un régimen tributario que sea aceptable y competitivo con el resto del mundo, con condiciones en que las petroleras puedan trabajar. La situación de Ecopetrol. Ya están preparando una marcha por la paz. Sigue la impostura. ¿Quién la estará organizando? ¿El doctor Sergio Jaramillo? ¿O quién será el organizador de la marcha por la paz? Por la paz. Por ese magnífico documento de 310 páginas que nos quieren meter como un acuerdo especial según el artículo 3 de los acuerdos y protocolos de Ginebra. ¡Por Dios! Es que es el colmo del abuso. ¿Quién está organizando esta marcha? Lo último. Los jueces de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia que él eligió a las volandas en una noche que no olvidaremos, en vísperas de la posesión de la Asamblea Nacional Legislativa, esos jueces, el Tribunal Supremo, acaba de decir que quedan prohibidas todas las manifestaciones contra Maduro. Los jueces le prohíben al pueblo que se pronuncie contra un gobierno que se lo robó y que lo arruinó, y que si persisten en eso, los hace meter a la cárcel a todos. Y Santos, amigo de Maduro, ¿o lo oyeron ustedes pronunciarse en contra alguna vez? 1,5 toneladas de cocaína en Tumaco. Por supuesto, no es de nadie. Ya pues la cosa es muy complicada, porque antes cuando pasaba algo que no se podía atribuir a las FARC, por las razones que conocemos se le atribuían al ELN, pero tampoco al ELN se le pueden atribuir las cosas porque se están sentando
a la mesa ya con Juan Camilo Restrepo y con Frank Perl. Entonces, ¿qué? No, no es de nadie. La cocaína de la que se incaute ahora la fuerza militar o la fuerza de policía será de nadie. Liz Canito, el presidente del Congreso, uno está embromado cuando lo llaman así, Liz Canito. Pues Liz Canito le está pidiendo a Santos que convoque a sesiones extraordinarias. Pues porque no tienen tiempo, porque la reforma tributaria se los comió, porque no han empezado a discutirla en serio. Sale el ministro y dice, hay tiempo más que suficiente. Claro, para pupitrear hay tiempo más que suficiente. Para discutirla, para analizarla. Una reforma tributaria ruinosa para la clase media colombiana, ruinosa para la gente pobre de este país, ruinosa para Colombia, y no hay tiempo para discutirla. Ministro Cárdenas, por Dios. La maestra secuestrada en el departamento del Cauca. Esto es angustioso. A esta mujer se la robó el ELN, y entonces, como estaba enferma, resolvieron abandonarla en un páramo y probablemente se está muriendo esta mujer, o tal vez ya haya muerto. Pero el ELN es un movimiento que quiere la paz. Hay que reunirse con ellos para abrazarlos. La muerte de esta maestra, la manera como la han tratado, bastaría para decirle que con esos criminales de lesa humanidad no se puede reunir nadie a conversar. En Cuba, dicen que atendiendo las peticiones del Papa, ya Cuba está pues también muy amigo del Papa, pusieron en libertad 787 personas que no son presos políticos. No son presos políticos. Técnicamente son contrarrevolucionarios al servicio de las potencias extranjeras. Ancianos, jovencitos menores de 18 años, mujeres, 787, que por supuesto tienen nada que ver, ni son conspiradores contra Fidel Castro. ¿Quién se atreve en Cuba a conspirar contra Fidel Castro? Simplemente los sacan de la cárcel porque no tienen dónde más tenerlos y porque ya no los pueden mantener, porque Cuba se acabó de quebrar, porque la situación de Cuba es dramática, como la situación de Venezuela, como la situación de todos los países socialistas del siglo XXI. Sigue ataque a Mosul en Irak. Tomado el pueblo de Nimrud, que queda al sur de Mosul y que estaba en poder de los de ISIS. Los de ISIS que se repliegan, el asalto final está próximo. Se renuevan ataques en Alepo, en Siria. Hablan de 70 bombardeos en las últimas horas. Y pasa como en Colombia, que nadie sabe quién bombardea. Llueven bombas sobre Alepo, pero nadie sabe quién las tira. Si Rusia, si Siria o si nadie, como aquí en Colombia, nadie. Acusado el expresidente Sarkozy por haber recibido coimas, dinero procedente de Gaddafi. Eso lo dice un empresario que quién sabe qué problema judicial tenga, pero en todo caso está acusado Sarkozy, porque Sarkozy es muy probable candidato de la derecha a las próximas elecciones de Francia, después del gobierno desastroso del señor Hollande. Deberán repetir el juicio contra Morsi, el expresidente de Egipto, que era presidente cuando las gigantescas manifestaciones que terminaron en un baño de sangre del que culpan a Morsi. El ejército se tomó el poder, sigue en el poder, y Morsi había sido condenado a muerte, pero acaban de anular la sentencia en su contra, deberá repetirse el juicio. Detenido en flagrancia el ministro de Economía de Rusia. Lo pillaron recibiendo $2 millones. Lo que no sabía el pobrecito es que los estaba recibiendo de un agente encubierto de la KGB. De manera que le tendieron la trampa y cayó. Y cayó, desde luego, pues que una porquería el señor, recibiendo
recibiendo $2 millones de propina para favorecer a alguien en un contrato oficial. En la Argentina, Macri cambia el helipuerto que está en la parte alta de la Casa Rosada por una granja para producir las cosas que se utilizarán en las comidas de la Casa Rosada, que ese es un gesto de cercanía de Macri con el tema del medio ambiente. Nos parece bastante ridícula la cosa, pero en fin, los palacios presidenciales a llenarse de granjas en la parte de arriba del palacio para producir nabos y lechugas y tomates. ¿Será que los pueden producir en la parte alta de los palacios? Y hoy en la historia, en un día como hoy, se terminó la batalla del Ebro que había empezado desde julio, la última gran ofensiva del ejército republicano, todo conducido por comunistas, todo, que se lanzaron contra las tropas nacionalistas de Franco en el Ebro, las tomaron por sorpresa, le crearon muchos problemas, casi ganan la guerra, pero como el casi no se vale, la contraofensiva de Franco terminó en que un día como hoy, en el mes de noviembre del año de 1938, se acabó el ejército republicano. Les contaremos esta historia. De esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Les voy a leer una frase que salió del gobierno. Dice esto: este es el acuerdo final y definitivo y no hay espacio para una nueva negociación. Bueno, leyendo esto, yo pienso que no hay límites para el descaro. No sé ustedes, pero a mí sí me parece que es un descaro decir eso. Por lo menos lo siento yo y lo siente la gran mayoría de los colombianos que en el pasado plebiscito del 2 de octubre votaron no a los acuerdos de paz con la narcoguerrilla de las FARC y hoy ven cómo lo que hicieron fue nada más y nada menos que maquillar el viejo acuerdo y ahora salen a las carreras a ver cómo lo implementan sin tener en cuenta al pueblo. Dicen los promotores del no que el gobierno no cumplió su promesa de mostrarles los acuerdos para hacer su análisis antes de salir con ese anuncio que hicieron con bombos y platillos. El gobierno no solo no les mostró los acuerdos antes del anuncio, sino que ahora afirma con arrogancia que este es el acuerdo final, que no hay tiempo para darle más vueltas al asunto y que hay que buscar urgentemente la forma de refrendarlos, que parece que va a ser, les quiero decir, vía Congreso, una de las instituciones con peor favorabilidad, casi similares a las FARC. Dice el gobierno que no se puede tener un acuerdo abierto de forma indefinida, pero los del no insisten en que este es el mismo acuerdo con unos toques de maquillaje. Implementar ese acuerdo vía Congreso, creo yo, no sé ustedes, sería una burla a la democracia colombiana y al pueblo que se manifestó en las urnas el pasado 2 de octubre. Lo normal, pues sería un nuevo plebiscito, ¿no? Y hacerlo sin las prisas y el afán que impone la ceremonia de un Nobel de Paz. Un nuevo modelo de país no se puede barajar así a la ligera, y menos a nombre de lo que el presidente Juan Manuel Santos pues llama un mandato por la paz. El primer mandato de un gobernante debe ser la voluntad del pueblo. ¿No creen? ¿Qué piensan? Bueno, pues es que el gobernante está a disposición del pueblo, que según el artículo 3 de la Constitución Nacional es el que ejerce la soberanía. La soberanía reside en el pueblo y el pueblo soberano se manifestó y dijo no. Y entonces dice no, pero el señor de la calle dice sí. De manera que el señor de la calle y el pueblo colombiano tienen una ligera discrepancia. ¿Quién prevalecerá? ¿La llave Santos de la calle o el pueblo colombiano que se manifestó en la forma expresada en la Constitución Nacional, convocado como fuera para eso, para que dijera si apoyaba o rechazaba el acuerdo final con las FARC? Y lo rechazó. Eso como que no se ha entendido. Como decía la senadora Paola Holguín, yo no sé
qué es lo que no entienden de perdieron, de perdimos, sí, perdieron, y ese fue un plebiscito amañado, violentado, sobornado, cometieron todas las infamias que se pueden cometer en un proceso electoral, y contra todo les ganó el pueblo. Y entonces siguen discutiendo y siguen diciendo que es que no hay más espacio, que es que ya se acabó. ¿Qué le parece? ¿Eso es una amenaza o no? Pero no, claro y mire lo que dice Horacio Serpa, mire lo voy a leer textualmente para que quede claro que yo no me invento nada. Estamos dispuestos a asumir las responsabilidades para que el acuerdo se pueda desarrollar por medio de los actos legislativos, es decir, con reformas a la Constitución y mediante la expedición de leyes. Bueno, él puede estar muy dispuesto, pero el pueblo no está dispuesto a que él haga eso, ¿no? Por eso. Pero es que al doctor Serpa también hay que mostrarle los periódicos del 3 de octubre y los resultados electorales, porque ni él ni de la calle como que pusieron mientes en el asunto, pararon mientes en el asunto, fueron derrotados. El pueblo dijo no, si no es un nuevo acuerdo, no hay caso. Y ahí está la señora Fatou Bensouda, que está diciendo que va a revisar muy seriamente el nuevo acuerdo, a ver cómo es la cosa de la cárcel para los que han cometido delitos de lesa humanidad. Y usted sabe que no les dan cárcel, sino que les dan Congreso. Entonces, sí, eso le iba a decir. Sí, entonces, sí, me parece que les va a ir bastante mal en ese estudio que va a hacer la Corte Penal Internacional. Por todas partes les está yendo mal, pobrecitos, pero mientras tanto, Montserrat, están acabando con este país que se les descuadernó. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 16 de noviembre del año 16. Para el abogado Jaime Granados, las declaraciones del exdirector del CTI, Julián Quintana, son apenas una de otro tanto de pruebas que demuestran la ausencia de responsabilidad, no solo de su defendido Oscar Iván Zuluaga, sino del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el caso del hacker Sepúlveda. Por eso insistimos, como hemos reiterado en muchas oportunidades, en la inocencia del doctor Zuluaga y del expresidente Uribe, y la necesidad de archivar esa investigación. El abogado aseguró que denunciará al almirante en retiro Álvaro Echandía, director de inteligencia, por supuestas irregularidades en la entrega de información. Doctor Londoño, ¿inocencia o inexistencia? Inexistencia, ese delito no se cometió nunca, ese delito no existió. Quien cometió un delito, otro delito distinto, fue el almirante Echandía por órdenes de Santos para robarse unas elecciones. Eso sí fue un delito. Y ese delito sí lo tiene que investigar la justicia colombiana. Porque tenemos el presidente que tenemos por obra de ese robo que se dirigió desde la Casa de Nariño por intermedio del almirante Echandía por órdenes de Santos para crear el famoso súper escándalo del hacker. Y a propósito, William, señor, sigue el silencio total de la misma gran prensa que no hizo otra cosa que publicar a los cuatro vientos la historia del hacker. Ahora, cuando se demuestra que no había tal hacker, sino que había un complot del almirante Echandía y de Santos, calladitos todos, calladitos, silencio, no tosa. Muy bien. De modo que en eso andamos, pues. De manera que las cosas van de ese modo. Vamos a ver cómo andan por el campo de la economía y materias afines. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días a los oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. El Fondo Nacional del Ahorro, creado mediante decreto extraordinario 3118 de 1968 para administrar las cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales, otrora entidad que generaba la mayor confianza y recibía el mayor aporte de cesantías en Colombia, hoy está en crisis.
De no corregir el rumbo, doctor Londoño, en el futuro tendremos que presenciar su liquidación. Un informe técnico de BRC Investor Services, conocido por la Hora de la Verdad, asignó perspectiva negativa a la entidad, abro comillas, por el deterioro de la calidad de su cartera, que superó nuestras expectativas, y la pérdida de participación en el segmento de crédito hipotecario. El indicador de cartera vencida del Fondo Nacional del Ahorro se ubicó en 6,8% en promedio en 2015, mayor al 5,1% observado entre 2011 y 2014, con lo que incrementó su brecha negativa frente al 1,9% registrado en el sector bancario en el mismo periodo. El informe continúa insistiendo en que... Más de 3 veces. El informe continúa insistiendo en que la exposición a segmentos de mayor riesgo y tiempos prolongados de respuesta en las solicitudes de créditos se han reflejado en la desmejora de la calidad de la cartera. Está rezagado frente a lo observado en entidades financieras para la cartera de vivienda, pues, entre otros, los scores de crédito no incorporan variables sociodemográficas para determinar las tasas de interés por riesgo, lo que afecta la estimación de las pérdidas esperadas. El proceso de tercerización que empezó el Fondo Nacional del Ahorro en 2015, doctor Londoño, asunto que no es extraño ni negativo en una entidad como esta si se hace bien, ha generado incertidumbre, pues transfirió labores muy cercanas a su core de negocio, lo cual podría derivar en riesgos operativos muy graves a futuro. El número de afiliados del fondo ha caído prácticamente a la mitad y otras opciones lo han desplazado a los últimos lugares. La atención 24 horas que hace unos años se requería por la cantidad de solicitudes ya no existe. De no ser por los empleados del sector público, el Fondo Nacional del Ahorro sencillamente desaparecería. En medio de esta crisis, tuvimos que ver a Augusto Posada, su presidente hasta el día de ayer, pues presentó renuncia, haciendo campaña por el sí y aprobando solicitudes de crédito a diestra y siniestra, a pesar del riesgo que ya conocía desde el principio de este año. Doctor Londoño, prosperidad para todos. ¿Cómo le parece? Pues prácticamente quebraron esa institución financiera, la volvieron pedazos. Una institución financiera que venía boyante, que el presidente Uribe, a través de un excelente presidente que tuvo el Fondo Nacional del Ahorro, lo recuerda William, ¿no es cierto? Bueno, era un excelente presidente. Después vino el doctor, el que fue senador Ricardo Arias, hizo un excelente trabajo. El Fondo Nacional de Ahorro iba viento en popa. Cada vez había más solicitudes de crédito. Todo venía de maravilla. Hasta que lo tomaron como pura palanca política. Claro. Para esa tercerización, un banco puede tercerizar muchas cosas, la seguridad de las puertas de los edificios, los servicios de aseo, pero ¿cómo va a tercerizar los elementos fundamentales de su operación, que tercerice el otorgamiento de crédito o el recibo de solicitudes de crédito o sus estudios? Pues eso es tercerizar el banco. Pero como Posadita no tienen ni idea de eso, y de lo que se trataba era de nombrar y de nombrar y de nombrar empleados, y de otorgar créditos a los amigos, quebraron al Fondo Nacional de Ahorro. Lo quebraron. Cuando hay una institución que triplica, según las cifras que usted dio, la cartera vencida, la cartera mala, porque de 1,9 del conjunto del sistema bancario se pasa a 6, ¿cuánto? 6 largos. Del Fondo Nacional, del Fondo Nacional del Ahorro, es porque hay una quiebra del sistema. Y esto lo dijimos en su oportunidad. No se puede cometer la irresponsabilidad de entregarle una institución financiera a alguien que es solamente un político, y un político con ganas de hacer política con la plata de la gente. ¡Qué horror! Aquí solo este problema, bastaría para tumbar un gobierno en un país donde hubiera un sistema crítico, democrático, bien organizado. Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes, muy buenos días.
En medio de las críticas contra la farsa que supone este nuevo acuerdo con la guerrilla de las FARC, que de nuevo lo único que tiene es que pasó de 297 páginas a 310, se conoció que la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, revisará con detalle el acuerdo con la narcoguerrilla, sobre todo en lo que tiene que ver con la Justicia Especial para la Paz, que busca de alguna manera brindar impunidad a los narcoguerrilleros. La fiscal, en un documento que envió al país, anuncia que hará énfasis en la Jurisdicción Especial para la Paz y los mecanismos que se fijaron para la rendición de cuentas para los máximos responsables por crímenes de lesa humanidad, los más graves, y buscará que en el acuerdo haya quedado establecido con claridad las sanciones efectivas contra los máximos responsables de los delitos atroces. Señala la fiscal Bensouda: es necesario que se conozca la efectividad de las restricciones a la libertad impuestas sobre los individuos cuya naturaleza aún debe precisarse. ¿Qué dirá la fiscal Fatou Bensouda cuando en su lectura encuentre que se negoció que delitos de lesa humanidad como el secuestro para las FARC será un delito conexo con el político y que recibirá amnistía? Lo que significa, las FARC no pagarán por sus delitos. La FARC no pagarán por sus delitos y eso no lo acepta la Corte Penal Internacional, así simplemente. Y lo dijimos, y lo ha dicho el Centro Democrático, y lo ha dicho el presidente Uribe, y lo ha dicho Oscar Iván Zuluaga. Por Dios, no hablen de impunidad. La impunidad no es posible. Y De la Calle insiste en que no solamente hay impunidad, sino que los traen al Congreso. ¿Cómo le parece? La señora Bensouda preguntando en qué cárcel van a estar. Y la respuesta es, van a estar en el Congreso. ¿Cuántas oportunidades tuvo Colombia de gol? Es que la cosa no se mide solamente porque metieron o no metieron goles, sino si llegaron o no llegaron. No llegaron. La única llegada de peligro fue el tiro libre que cobró precisamente James Rodríguez en el minuto 93 o 94. Cabezazo de Falcao. Cobró el tiro libre, no, el tiro libre que sí, cobró James. El tiro libre que pasó, pegó en el palo, creo. Pegó en el palo por fuera, exactamente. Sí. Eso fue lo único que hizo Colombia. No tiene delantera, no tiene medio campo. No, sí, ahí no están tiene pues equipo. alabando al jugador que tan poquito nos gusta, a Magnelli Torres. Pero casualmente, Por Dios. doctor Londoño, los últimos 2 partidos, cuando ha entrado Magnelli, el juego cambia un poco. Bueno. A favor. El juego cambia un poco, pero hay que ver pues lo que fue el juego. Nos bailaron y nos metieron 3-0. Estuvimos muy de buenas en Asunción, hemos estado muy de buenas, hemos sumado por casualidad. Es tiempo para grandes reflexiones, para grandes correcciones y para llegar al mes de marzo con posibilidades de hacer un buen papel. A Bolivia en Barranquilla hay que ganarle, no faltaba más, sino que no le ganáramos a Bolivia en Barranquilla. Pero de ahí en adelante vienen unos partidos ya bastante más complicaditos. Esto fue pues lo que pasó ayer en el fútbol camino de Rusia. Y entonces en un minuto vamos a hablar con el doctor Oscar Zuluaga, director del Centro Democrático, quien fue inicuamente acusado por haberse llevado unos hackers para su campaña electoral y haber tratado de infiltrar las conversaciones y las comunicaciones de los que estaban haciendo la paz en La Habana para desprestigiar el proceso. Eso causó un revuelo enorme y un daño irreparable al Centro Democrático y a la campaña de Oscar Iván Zuluaga. En un minuto el director del Centro Democrático estará con nosotros en La Hora de la Verdad.